Mientras estaba leyendo Romanos 1, la descripción de la maldad en el corazón de los hombres, seguro que está claro los que tienen los ojos abiertos, que eso describe mucho de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Quiero empezar con decir, el mundo es un desastre ahora mismo. Hay guerras, hay odio, maldad que están por todas partes y no solamente en otras partes del mundo, sino que también en nuestro propio país, con el odio hacia los judíos que hay ahora, y hay conflicto que solo va a empeorar mientras nos acercamos ahora a los votos de presidente. Pero no solo es ahí afuera que las cosas son malas, sino que también dentro de las iglesias oímos que hay pastores que son arrestados, que hacen cosas malvadas. El mundo parece que está totalmente fuera de control, parece que el pecado está ganando. Pero aún así te puedo decir que como creyente en Jesucristo no deberías estar sorprendido a estas cosas, porque la Biblia nos ha dicho que esto es lo que iba a ocurrir. Ocurría hace más de 2000 años cuando Pablo escribió Romanos y el corazón humano no ha cambiado. Y hay una explicación para esto. Hemos sido nacidos como pecadores, pero hay algo más en el mundo que está ocurriendo, que ha estado ocurriendo durante milenios, que no va a parar. La Biblia dice que esta es la consecuencia del pecado. Este mundo caído está demostrando su odio hacia Dios y clamando, Dios no existe. Romanos 1:28 lo leímos, pero dijo que ellos sabían en 32, ellos sabían la doctrina de Dios, el decreto de Dios, y Dios les dio a su mente malvada. A lo mejor hemos podido inventar más cosas, el aire acondicionado, por ejemplo, pero maldad no ha parado. El corazón humano inventa nuevas maneras de ser malvados. Cuando estaba preparando para el mensaje esta mañana, me acordé la primera vez que jamás enseñé un estudio bíblico. Yo sentía que Dios me estaba llamando a ser pastor. Esto es cuando yo estaba en Fresno, en los años 90, y la persona a la que fui, él me dijo, ¿alguna vez has enseñado la Biblia? Y dijo, no. Y el primer pasaje que jamás enseñé fue en segunda Pedro 1:3-8. El apóstol Pablo dijo esto: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Lo que el apóstol Pablo aquí está escribiendo en Romanos es exactamente lo que dijo aquí, que esto iba a ocurrir en los últimos días. Y encontré mi Biblia que usaba hace muchos años. Y escribí en lápiz y sigue allí. La nota casi no se puede leer sin gafas, pero sigue ahí. Y escribí esto: Pablo clava la sociedad futura, y puse presente en la cabeza. Y esto es aún más verdad ahora, en estos días, cada día. Pero lo que encuentro interesante es que el apóstol Pablo escribió esto hace más de 2000 años, pero aún así está ocurriendo hoy. Si ves las noticias en América, dirías, eso es lo que está ocurriendo ahora.
pero él lo escribió hace 2000 años y esto es como él sabía que iba a ser el caso, porque sabía que los hombres tienen corazón pecador, lleno de pecado, y dijo que todos los que están nacidos son nacidos en pecado, pero también sabían que iban a rechazar la verdad de Dios. No voy a leer todos estos versículos, pero los leímos esta mañana. Los que no hablan, los que no creen en la verdad, los que cambian la verdad por la mentira. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. La humanidad pecadora está rechazando la palabra de Dios y diciendo, eso no es para mí, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Lo malo de esto es que es la palabra de Dios lo que nos permite tener esa relación con Dios. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. De tal manera que Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Porque el mundo es como es, porque en la humanidad pecadora se niega a honrar la verdad de Dios. Si Dios dice hacerlo, el mundo dice no lo hagas. Todo tiene que volver a la palabra de Dios. No podemos conocer a Dios aparte de su palabra, no podemos amar a Dios si no estamos obedeciendo su palabra, no podemos saber quién es Dios aparte, fuera de su palabra. Y si no sabemos quién es Dios, estamos caminando en peligro, porque el corazón pecaminoso quiere rechazar a Dios y el diablo nos está engañando. Es fascinante que Satanás, la primera tentación que él hizo en nuestros padres espirituales, Adán y Eva, la tentación fue preguntar, poner en duda la palabra de Dios. Voy a leerlo desde el ESV, Génesis 3:1. Es un texto que conocemos. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Dijo eso Dios? No, él lo que estaba haciendo era engañar a Eva, pero lo que él estaba diciendo era, ¿fue esto lo que dijo Dios? Satanás empezó a engañarlo y luego empezó a mentir. En versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Él dijo, esta Biblia no es verdad. Y por eso Jesús, y no lo voy a leer, si ves en Juan 8:44, Satanás no solo es un asesino, sino es el padre de mentiras. Y todo tiene que ver con esto. Como creyente en Jesucristo, tú tienes la verdad de Jesucristo, de Dios dada a ti. Es lo que te dirige, es lo que te guía, lo que te trajo a salvación. Y el mundo está en caos porque están mintiendo Satanás sobre este libro. Y Satanás está contento de que el mundo esté así. De tal manera tienes muchos creyentes y muchas iglesias que miran este libro y dicen, ¿de verdad dijo esto Dios? ¿Cómo pueden tantas iglesias predicar tantas mentiras y llamar bueno lo que es pecado? Porque están torciendo lo que pone en la Biblia. No dejes que esto te ocurra a ti. De hecho, esta mañana os animo, vamos a mirar un pasaje en 2 Pedro, donde Pedro estaba hablando de algunas de las cosas que están ocurriendo hoy en día. Si miráis en 2 Pedro, vamos a estudiar en ese libro, capítulo 1. Y Pedro estaba escribiendo esta carta a creyentes que estaban siendo engañados por profetas que no eran creyentes. Estaban diciendo, ¿de verdad dijo esto Dios? O si estaba en la palabra y ellos decían, esto no es verdad. No moriréis.
Es interesante porque empezó el libro con ánimo para los creyentes. 2 Pedro 1, 3 y 4 es una de las promesas más profundas en la palabra de Dios. Dijo esto: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de Él, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La palabra de Dios es lo que permite la salvación. Tienes todo lo que necesitas, pero si Satanás te engaña a dudar este libro, y si profesores te engañan y te hacen dudar, preguntando, ¿de verdad hizo esto Dios? Estarás en peligro si dudas la palabra. En teoría vas a estar en peligro, porque Pedro sabía lo precioso que era creer en las promesas de Dios. De hecho, creo que Pedro estaba escribiendo esta carta a la misma audiencia, a las mismas personas que tenemos aquí en Lakeside. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en Lakeside tenemos mucha sabiduría. Lakeside enseña la verdad de la Biblia. 2 Pedro 1:12 dice esto: por esto os acordaré de todo esto, aunque ya lo sabéis y habéis establecidos en la verdad dentro de ti. Es lo que yo estoy haciendo ahora. Os estoy recordando las verdades, la palabra de Dios, para que en este mundo lleno de caos, que rechaza estas verdades, que siempre te está llenando de acusaciones, te está preguntando, ¿de verdad dijo esto Dios? Podéis tener confianza y esperanza de que esto es verdad. O sea que vamos a estar mirando 2 Pedro 1 del 16 al 21. Seguir conmigo, por favor. Estoy leyendo de esta versión. 2 Pedro dice esto: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y 18. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Desde la palabra de Pedro, vamos a dividir esto en dos partes y vas a ver dos principios fundamentales acerca de la palabra de Dios. Mientras el serpiente en el jardín le dijo a Eva, le preguntó, ¿de verdad dijo esto Dios? Sí, podemos creer que Dios dijo eso. Y nos va a dar dos principios que verifican la confiabilidad de la palabra de Dios. Número uno, la credibilidad de los apóstoles. La credibilidad de los apóstoles. Pedro está aquí dando un argumento muy, muy importante, porque él estaba, un argumento con respecto a la verdad, porque él sabía que habían falsos maestros que iban a empezar a confundir creyentes. Y está diciendo, tienes promesas maravillosas y yo os voy a acordar de esas promesas. Y está diciendo algo de lo que habían enseñado, porque está diciendo que no seguimos lo que era mentira, sino estamos siguiendo el poder y la verdad del Señor. Y está aquí hablando del contexto negativo, y lo que está haciendo es que cuando está hablando, aquí está hablando de los apóstoles, y vamos a ver que él refiere a una circunstancia histórica, pero en general él está hablando de la enseñanza en total, como va a ser con un punto específico. Pero él entiende que todo tiene que ver con el poder de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y él quiere que ellos entiendan que tú puedes creer en ellos.
Sí, hay muchos por ahí que están mintiendo, que te están mintiendo, pero tú nos puedes creer a nosotros, los apóstoles, somos la fundación de todo el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles de Jesucristo. La única excepción fue aquellos escritos por discípulos cercanos a Jesucristo, por ejemplo, Marcos y Lucas. El punto es que la enseñanza apostólica es el Nuevo Testamento. Pablo dijo esto en Efesios 2, 19 y 20, que es lo que explica lo significativo en la enseñanza de los apóstoles en la iglesia. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, la enseñanza de los apóstoles es lo que se convirtió en el Nuevo Testamento. Y Pedro está defendiendo esto, contrastando con los mentirosos que habían ahí afuera. Él está diciendo, no estaba siguiendo no cuentos ingeniosamente inventados. Lo que está diciendo aquí es exactamente eso, mitos. Fábulas. Yo cuando estaba en la escuela hace mucho tiempo teníamos que escribir mitos griegos y habían historias de los dioses y Hércules que hacía esto y Júpiter hizo lo otro y Zeus hizo y todos los otros dioses. Eso eran historias, cuentos inventados. Y Pedro está diciendo, eso no es lo que estamos enseñando, no es lo que estamos haciendo, no estamos inventando historias. De hecho, mitos era un problema en la iglesia de aquellos días de Pedro, porque estaban confundiendo lo que era verdad con mentira. Por ejemplo, 1 Timoteo 1, 3 y 4, el apóstol Pablo dijo esto, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. 4. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Estaban aquí enseñando mitos en 2 Timoteo 4, 3 y 4. Creo que esto enseña de verdad lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. Como te rogué a partir de Macedonia que te quedas en Éfeso, ni prestaran atención a mitos, genealogías, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Esto es lo que Pedro está advirtiendo aquí. Tienes que acoger las enseñanzas apostólicas, porque no nos estamos inventando historias ni mitos. Verso 16, porque no nos guiamos por historias ingeniosas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Todo tiene que volver a Jesucristo siempre. Y llegamos al corazón del asunto aquí porque está hablando de Jesús y está diciendo, mirad, sabemos de lo que estamos hablando, lo vimos. No estábamos en una historia inventándonos, no estábamos en una habitación inventándonos historias, fuimos testigos. El poder de Jesucristo estaba demostrado en su muerte y resurrección. Y Pedro lo que está haciendo aquí es hablando esto en el libro y en este instante específico está hablando de un momento histórico que prueba algo que va a pasar en el futuro. Pedro está hablando de haber visto a Jesús en su gloria, que es prueba de que un día Jesús va a volver. La segunda venida de Jesucristo está hablando del futuro cuando Jesús va a volver. Mateo 24:30 lo describió así, de entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entender que un día Dios va a venir a juzgar, Él va a volver. Y una de las mentiras más grandes de Satanás es, ¿de verdad dijo eso Dios? ¿Que vas a ser juzgado? Esas son sus mentiras y Pedro no quiere que nadie crea en esas mentiras y está diciendo, Jesús va a volver y te lo podemos probar. No es una historia inventada. Nosotros hemos visto algo. Hemos sido testigos oculares de su majestad.
Lo que Pedro está diciendo aquí es específicamente un momento cuando Dios el Padre dio su aprobación a Dios el Hijo de una manera muy especial. Pedro y Juan y Santiago eran los más cercanos a Jesús. Y ellos vieron algo que no era algo inventado, sino que era algo verdad. Y él dijo, fuimos testigos oculares de su majestad, porque cuando recibió la honra y la gloria a Dios Padre, la gloria majestuosa, le dijo una palabra como esta: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros mismos oímos esta palabra hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está diciendo, mira, estamos allí. De lo que está hablando es de la transfiguración, que encontramos en Mateo 17, también está en Marcos y Lucas, pero en Mateo 17, 1 al 8. Esto es exactamente el momento histórico de lo que están hablando. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. No me puedo imaginar lo que debió haber sido ese momento. Se cayeron al suelo y estaban aterrorizados. Yo también lo estaría. Escuchar algo que venía del cielo, no sé ni cómo reconocieron a Moisés y a Elías, porque no habían fotos en esos días, pero ellos sabían quién eran. Ahora bien, esto era antes de que Jesús había muerto y resucitado. Pero durante un momento Santiago y Juan y Pedro pudieron ver algo más que un hijo de un carpintero. Y en ese momento ellos vieron a Jesús en su gloria. No era solamente un siervo humilde que un día lavaría los pies de cada uno, sino que vieron un momento al Rey de los Reyes. De tanto que cuando estaba hablando de esto y está hablando de esta carta, no está hablando de Moisés ni Elías, está hablando de Jesús, diciendo éramos testigos oculares de su majestad. Jesús, la cara de Jesús mostraba como el sol, sus ropas eran como blancas como la luz. Y más allá de eso, ellos escucharon la voz de Dios el Padre hablando a Dios el Hijo. Porque cuando recibió honra y gloria, Dios el Padre, la majestuosa gloria, le hizo una aclaración como esta. Es lo único que pueden decir acerca de esto, de la gloria que vieron las nubes y escucharon la voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Pedro está diciendo, mirad, todo lo que estamos enseñando tiene que ver con verdad, está basado en verdad. No nos hemos inventado historias, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo escuchamos con nuestras orejas, escucharnos. Y ahora mirar el contraste. Maestros falsos y maestros falsos de hoy y de entonces estaban diciendo, todo esto es mentira. He escuchado pastores contar historias de cuando fueron al cielo y eran héroes. Todo eso es mentira, mentira. Pedro está diciendo que esto no es lo que te estamos compartiendo contigo. Lo que hemos enseñado a Jesús es verdad. Podéis confiar en nosotros porque estuvimos allí. Y es por eso que el apóstol Juan puede decir al principio de su evangelio,
En Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto no fue algo que Pedro escuchó a través de otra gente. Está diciendo, mira, lo que estamos compartiendo aquí no es solamente algo que nos hemos inventado. Estábamos ahí, presentes. Podéis confiar en esto, podéis confiar en nosotros. Y aún así, tanto como Satanás en el jardín le preguntó a Eva, ¿de verdad dijo esto Dios? Pedro sabía que esto es lo que se iba a preguntar a las personas de su iglesia. En Hebreos 1:3 está hablando de lo que iban a decir, porque la gente está diciendo, Jesús no va a volver. Capítulo 3:3 dice, un día vendrán aquellos que están engañados diciendo, ¿dónde está la promesa esta que vienen? Porque desde que se durmieron los profetas, desde los padres se durmieron, no todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Esa es una mentira de Satanás. Satanás siempre quiere atacar la verdad de la palabra de Dios, siempre quiere atacar y cortar acceso a Jesucristo. Si tú dudas aquí, las personas están cortadas de escuchar la verdad. Satanás quiere atacar nuestra esperanza futura, quiere atacar nuestra salvación, quiere atacar nuestra confianza en creer en el Nuevo Testamento. Lo que nos asombra en Romanos 1 es que los pecados los estamos viendo aquí mismo delante nuestro. Y vemos muchas denominaciones que están diciendo, eso no es pecado. La Biblia está diciendo esas personas con una mente depravada que están actuando en su maldad. Y tenemos una generación de iglesias que está preguntando, ¿de verdad dijo eso Dios? Podemos creer en la verdad porque es la verdad. El Nuevo Testamento está fundada en las escrituras de los apóstoles que tenían credibilidad porque estuvieron ahí presentes. O sea que el primer principio es la credibilidad de los apóstoles, nos da confianza que la palabra de Dios. Pero hay otro principio y es esto, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Del 19 al 21 tiene una profundidad tremenda en las verdades que espero que sean preciosas para ti. En el 19, Pedro dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lúcero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esta es una profunda verdad y espero que creáis con todo tu corazón porque te ayudará nunca a dudar la verdad y que este libro es verdad, aparte de lo que te diga el mundo. Y aquí, a pesar de que las traducciones ingleses pueden ser un poco confusas, dependiendo de lo que está escribiendo, lo que Pedro nos está diciendo es algo que podemos entender y aplicar. Y aquí recordar el contexto, está contradiciendo maestros falsos que usaban mitos y el contraste de eso es proclamando la verdad. Y está diciendo, no estamos enseñando mitos, estamos enseñando la verdad, pero dice más que eso. Va a estresar de que la verdad viene de algo más grande. Y eso es la palabra de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Las personas que estaban escuchando su carta, leyendo su carta, no tenían toda la Biblia entera y entonces estaba diciendo, tenemos la palabra profética más firme. No está hablando de profecías, está hablando de la Biblia entera, de
de los Antiguos Testamentos que sí que tenían ese día. Y ahora no está hablando de los apóstoles, está hablando cuando dice nosotros, está diciendo toda la iglesia tenemos la palabra profética más firme y está diciendo tenemos credibilidad, pero no solo tienes nuestro testimonio que vimos en persona, sino que también tienes la palabra de Dios. Aquí es el argumento básico que está allí. Pedro les ha dicho que la enseñanza de los apóstoles y todo lo que enseñaron en el Nuevo Testamento no es un mito, no es mentira, es verdad. Tuvieron credibilidad, estuvieron ahí en persona, pero está diciendo, también tienes algo más grande que eso, más allá que eso. No solo tienes nuestro testimonio, sino que todo que está en el Nuevo Testamento, las Escrituras, es la palabra de Dios y prueba lo que estamos diciendo. Tienes la palabra profética más segura. Tienes algo que es aún más grande en el Nuevo Testamento, más de lo que te hemos enseñado. Todo lo que te estamos diciendo el Antiguo Testamento lo afirma, la palabra de Dios te lo confirma. Tienes la palabra de Dios en la que puedes creer y confiar y prueba todo. No lo tengo en mis notas, pero había un momento donde Jesús vino a 2 discípulos después de haber muerto. Estaba en la carretera de camino a Emaús y me hubiera encantado estar en ese estudio bíblico donde Jesús abrió las Escrituras con el Antiguo Testamento y les explicó, está todo aquí. Lo puedes ver. Eso es lo único que Pedro está explicando. Aquí está todo ahí, es verdad. Tú puedes creer en ello porque es la palabra de Dios. De hecho, para creyentes, nos va a decir en un momento cómo podemos saber que es verdad, pero está diciendo no solo es la palabra de Dios, pero tienes que hacer algo con ello. También debes a lo que haces bien en prestar atención. Tienes que vivir en la palabra. Tienes que leer la palabra, absorber la palabra, obedecer la palabra. Esto no es solamente un libro para los domingos. Esto tiene que formar parte de tu vida, meditar en ello, leer en ello. Tienes que poner todo en donde puedas en tu familia. Tienes que llenarte del Espíritu Santo y tienes que confiar que esto es verdad. Estamos bajo ataque. Por eso dice que debes de escuchar la palabra y prestar atención porque estamos en la oscuridad. Es una lámpara que brilla en un lugar oscuro y el lugar que está en oscuro es el pecado, lo que llena nuestro mundo. No lo voy a leer, pero Efesios 6:12 que habla, que nos dice que el mundo está lleno de esta oscuridad, no solo maldad de este mundo, sino que hay una lucha espiritual y esto es lo que hace que sea tan oscuro. Y en Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención del perdón de los pecados. O sea que lo que Pedro está diciendo es mirar. Mientras estás aquí, todo va a ser oscuro en este mundo y tienes que escuchar a la palabra de Dios y usar la palabra de Dios, porque si no te vas a perder, vas a estar en peligro, te vas a equivocar de camino. Y por eso en Salmo 1:19 o 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Es lo que está hablando Pedro. Y puedes confiar en la palabra, pero tienes que hacer algo con la palabra, tienes que usarlo. Juan 1:1-5. Es interesante cómo comienza la descripción de Jesucristo. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Estos versículos están afirmando verdades teológicas
de las que enseñó Pedro. Tenemos que usar y prestar atención a la palabra de Dios, si no nos vamos a perder. Vivimos en estos tiempos oscuros. Hemos sido salvados, pero estamos rodeados de personas en la oscuridad. Necesitamos la luz de Dios para que brille, no solo para que nosotros podamos vivir de manera que Dios nos pide, sino que para que todos los que nos vean, vean la luz. Pedro lo deja muy seguro. Esto no es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer esto hasta que Jesús nos llame a Él. Y esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Y dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día dispunte y el luz de la mañana aparezca en vuestros corazones. Voy a sumar o voy a explicar esto. Está hablando de cuando estaremos nosotros con Jesús. Para aquellos cuando están vivos, cuando Él regrese, será muy específico, pero para todos nosotros vamos a estar un día con Jesús. Y cuando ese día amenazca, cuando ese día ilumbre, estamos hablando de Jesús aquí. Y lo que está diciendo aquí Pedro es esto. Tú tienes que prestar atención a la palabra de Dios. Tú tienes que seguir la palabra de Dios. Es una lámpara en la oscuridad. Y hasta que tú estés con Jesús, seguiremos en la oscuridad. No va a cambiar esto. Si vives a tener 100 años, quiere decir que durante los próximos 80 años, si tienes 20 años, tienes que prestar atención a la palabra de Dios. Y si tienes 95 años, te quedan 5 años para prestar atención a la palabra de Dios. Hasta que no estés con Jesús, esto nunca hay que parar. Eso es porque Jesús te quiere tentar a creer. ¿De verdad dijo esto Dios? Porque Él no te puede separar del amor de Dios, pero sí que puede mantenerte inefectivo. Puede ponerte en una esquina y decirte eso, y tú te puedes asegurar, esto no es pecado, Dios no ha dicho esto, yo puedo seguir viviendo así, pero tenemos que prestar atención a Dios y tenemos que prestar atención porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Verso 20-21. Una vez más dice esto de la credibilidad de Dios, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Está diciendo, mira, tenéis que prestar atención, no estamos inventando historias y mitos. Estuvimos ahí presentes, puedes creer en nosotros, tienes el Antiguo Testamento, sabemos que somos luz en la oscuridad, y está diciendo saber en lo que te está guiando. No solamente es algo profético inventado, sino dependiendo también de la versión inglés que estás usando, puede parecer un poco confuso, pero lo que está diciendo aquí es que ninguna profecía se puede ser interpretada personalmente. Lo que está diciendo aquí a lo mejor no es lo que estás leyendo, lo que estás entendiendo, según lo que estás leyendo en inglés. El ESV dice esto, pero antes sabe de eso, que ninguna profecía de la Escritura viene de interpretación personal. Y creo que es lo que Pedro está enseñando. No creo que él está diciendo que tú puedes abrir la Biblia e interpretarlo como quieras. Lo que está diciendo es de dónde viene la Biblia. ¿Cómo llegó a ser la Biblia? ¿Cómo fue escrito las palabras proféticas? Nos han dado las promesas de Dios, ¿de dónde vinieron? Creo que eso es lo que está explicando aquí Pedro. Algunos han usado esas palabras diciendo que, claro, no puedes interpretar la palabra para ti mismo personalmente, y eso es lo que creen algunos católicos y otros, y por eso también es importante tener profesores de la Biblia. Pero si tú eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti y tú puedes entender la Biblia lo suficiente para saber cómo has de vivir en este mundo. O sea, Pedro no está diciendo no puedes leer las Escrituras
y tener valor en ellos por ti mismo. Él lo está diciendo, lo que él está diciendo es que estas escrituras no vinieron de la mente de una persona. No son especulaciones. Él está diciendo que ninguna interpretación profética vino de interpretación personal, y eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Él no está diciendo que, mira, no has llegado a este punto de las escrituras porque la gente se lo inventó. No, eso no es lo que no está diciendo. En el 21 dice, porque ninguna profecía vino de ningún acto de la mente. No hay nada en la Biblia escrito porque alguna persona en algún momento dijo, ¿sabes qué? Quiero que la gente lea lo que tengo que ver. Dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que está diciendo aquí es que esto no está hecho por hombre. Los libros, en mi oficina tengo muchísimos libros. Pastor Jack, Pastor Steve, tenemos libros y libros en nuestra oficina. Yo los tengo ahí alfabéticamente. Puedes mirar a ver quién es el autor humano de cada libro. Cada uno fue escrito porque un hombre dijo, ¿sabes qué? Esto ayudará o esto será interesante. Pedro está diciendo, mirad, la palabra de Dios no es así. Las Biblias que tenemos en nuestras manos ahora, y la iglesia de aquel día, él estaba diciendo, eso no viene de la imaginación de un autor humano. Ninguna profecía fue hecha por un acto de voluntad humana. Es interesante porque siempre han habido personas que dicen que hablan por parte de Dios. No lo voy a leer, pero Jeremías 23:16 habla de personas que estaban hablando de su propia imaginación. Y Pedro está diciendo, mira, poner eso de lado. Lo que tenemos aquí en la Biblia es la palabra de Dios. Esto es más revelante de lo que podemos imaginar. Una de las cosas más fascinantes para mí, yo no me convertí hasta los 26 años. Yo no sabía que iba a ser pastor hasta que tenía unos 30 años, y no me convertí en pastor hasta tener 40 años. O sea que yo sabía muy poco de la Biblia. Fui al seminario y estudié muchísimo y leímos tantos libros. Ahí tuve muchos cursos y me encantaron. 4 años de estudiar. Y teníamos que escribir papeles y hacer estudios. Y una de las cosas que de verdad me fascinaron es que mucha gente que escriben libros de la Biblia no creen en la Biblia. Y eso me fascinó. Lees libros y piensas, espera, ellos no creen en esto. Es como que más de la mitad de los comentarios de la Biblia están diciendo, muchos de ellos ni creían lo que estaban escribiendo. Y hay una mentira debajo de todo eso, y es esto. Es el producto de lo que un hombre ha escrito. Y entonces tienen que intentar ver, a ver, yo no creo en esto, ¿qué voy a escribir yo sobre la Biblia? Es un libro como cualquier otro libro que igual tiene usted en su casa o en su Kindle. Esto viene de un hombre escrito. ¿Qué pasaba hace 3000 años que inspiró que escribieran? La Biblia no es un producto de la mente humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro usa palabras muy descriptivas aquí. Está diciendo, sí, Dios usó al hombre. Dios usó al hombre y sus escrituras y sus talentos y su educación y su personalidad mientras escribían, pero no lo estaban haciendo por sí mismos, sino que Él, a través del Espíritu Santo, los estaba guiando. La palabra inspirados por el Espíritu Santo es como la imagen de un viento que coge un barco y lo empuja en el océano. Y como leo de algunos comentarios que sí que creen en Dios, que estos hombres dejaron que Dios los usara y Dios los llenó y los ayudó a escribir la palabra de Dios. Dios no tenía que usar al hombre. Sabemos que cuando Dios dio los primeros 10 mandamientos, que Dios mismo los escribió, Él lo podría haber creado con nada más
hablarlo y demandarlo, pero aún así él decidió usar autores humanos, humanos que también eran pecadores, pero Dios a través de su Espíritu Santo se aseguró de que todo lo que escribieron fuera correcto. Y eso es el punto de Pedro. Tú puedes creer en la palabra de Dios porque no vino porque gente se lo inventó, sino que vino a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no miente. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando en 2 Timoteo 3:16, un verso que conocemos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y sigue diciendo para que el hombre sea equipado con la palabra de Dios. Esa palabra inspirada quiere decir dada por Dios. O sea que Pedro lo está dejando claro. Y en el contexto, esto es un contexto donde la gente está diciendo, no es verdad, mira, escuchar mis historias, mis mitos. Y en el contexto, aquí es donde estaba todo lleno de depravidad. Y 2 Timoteo 3, donde habla de los últimos días, la corrupción del último día. Y Pedro está diciendo, tú puedes creer en las escrituras, porque no vinieron de la imaginación del hombre, es la palabra de Dios. ¿Dios dijo esto de verdad? Esa es la pregunta que la gente aún se pregunta, y como creyentes en Jesucristo debemos de decir con confianza, sí que lo escribió. Él lo escribió a través de sus apóstoles, sus testigos personales, sus profetas, que fueron inspirados por Dios. Y esa inspiración también se aplica aquí, fue dada aquí en 2 Pedro. ¿Puedes creer en la Biblia? Sí, pero te lo tienes que tomar en serio. Tienes las promesas preciosas de Dios dadas a ti. Tenemos más acceso que cualquier otro país, y aún así más gente rechaza esto en el mundo de hoy. Tú puedes creer en esto. Puedes creer en la Biblia, lo puedes vivir, lo puedes usar en tu vida, en medio de toda esta oscuridad en el mundo. Y yo espero que esto te anime, pero quiero prepararte para algo que me ocurrió a mí cuando me salvé, cuando justo me había salvado, hacía poco que era creyente, y puedes entender que como adulto tenías mucho más pecado a lo mejor en tu vida que no un niño joven que se convierte. Pero quería contarles a todos los que conocía lo que dice la Biblia, y todos lo rechazaron. Yo sabía la verdad. Yo había sido salvado por la verdad y quería enseñárselo a todos los que me conocían, y todos decían, no me interesa. O sea, voy a compartir contigo una verdad, no para desanimarte, pero si de verdad escuchas lo que hemos enseñado aquí en 2 Pedro, y si tú crees de verdad lo que dice aquí, quiero que compartes con todos, y no quiero que te desanimes cuando la gente dice no creo en ello. 2 Corintios 2:14 es un versículo que a mí me animó muchísimo. Yo había estado hablando con 2 personas. Más de 30 años había estado compartiendo el Evangelio con ellos y aún no creen. Y quiero animarte en que no es porque no sabes cómo predicar, es porque ellos es algo en el corazón. 2 Corintios 2:14 dice esto, pero medio de vosotros, un hombre natural no acepta las cosas de Dios porque no los entienden. Y no los pueden entender porque no están espiritualmente despiertos. Tú, si conoces a Jesús, sí puedes entender la palabra de Dios, sí puedes creer en la palabra, pero no te desanimes si aquellos a tu alrededor no lo quieren acoger y creer. Ellos necesitan a Jesús y solo lo encontrarán a través de la palabra que están rechazando.
Y si yo estoy hablando hoy a alguien que no conoce a Jesús, y estoy seguro de aquí hay más de una persona, quiero que sepas, la palabra de Dios es verdad, mediante te lo creas o no. Y estás ahora viviendo, siendo necio, pero dice que al final va a haber juzgamiento. Pero hay un regalo en salvación en Jesucristo, que murió en la cruz para tomar parte, eh, para pagar la pena por los pecadores. Y si Dios te está hablando hoy y oyes su voz, no endurezcas más el corazón, pero ven a Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por las promesas en tu palabra. Padre, como hijos tuyos, perdonarnos cuando esos tiempos que hemos dudado tu palabra, cuando hemos dicho en nuestros corazones, ¿de verdad dijo esto Dios? Ayúdanos, Señor, en nuestros corazones, y más aquellos que son recién creyentes, a creer en tu palabra, sabiendo que podemos creer en el Nuevo Testamento porque fue escrito por tus apóstoles, tus discípulos, y tienen credibilidad y podemos confiar en ellos, porque ellos te vieron, te escucharon. Y el Antiguo Testamento también es tu palabra, Señor, porque todas las escrituras son inspiradas por ti. Hombres movidos por tu espíritu hablaron tu palabra, y espero que cada creyente aquí esté animado, Señor, y que creamos en lo que tú nos has dicho, porque hay tanta oscuridad en este mundo, pero tu palabra es luz a nuestros pies, y ayúdanos a vivirlo, Señor. Y para aquellos que no conocen a Jesús, están corriendo peligro, no pueden entender tu palabra porque para ellos es necio, pero aún así no pueden ser salvos fuera de tu palabra, y porque tienen que escuchar tu palabra, y escuchando tu palabra pueden ser salvos. Y sabemos que esto es el milagro, Señor, que tú abres los ojos de los pecadores para entender la palabra, y pido que tú lo hagas ahora mismo en los corazones de aquellos que están escuchando y que vengan a ser salvos. Te amamos y pedimos todo esto en tu nombre. Amén.